Chapter 8. Therefore, those in union with Christ Jesus have no condemnation. For the law of that Spirit which gives life in union with Christ Jesus has set you free from the law of sin and of death. For there being an incapability on the part of the law while it was weak through the flesh, God, by sending his own Son in the likeness of sinful flesh and concerning sin, condemned sin in the flesh, that the righteous requirement of the law might be fulfilled in us who walk not in accord with the flesh, but in accord with the Spirit. For those who are in accord with the flesh set their minds on the things of the flesh, but those in accord with the Spirit on the things of the Spirit. For the minding of the flesh means death, but the minding of the Spirit means life and peace. Because the minding of the flesh means enmity with God, for it is not under subjection to the law of God, nor in fact can it be. So those who are in harmony with the flesh cannot please God. However, you are in harmony not with the flesh, but with the Spirit, if God's Spirit truly dwells in you. But if anyone does not have Christ's Spirit, this one does not belong to him. But if Christ is in union with you, the body indeed is dead on account of sin, but the Spirit is life on account of righteousness. If now the Spirit of him that raised up Jesus from the dead dwells in you, he that raised up Christ Jesus from the dead will also make your mortal bodies alive through his Spirit that resides in you. So then, brothers, we are under obligation not to the flesh to live in accord with the flesh. For if you live in accord with the flesh, you are sure to die. But if you put the practices of the body to death by the Spirit, you will live. For all who are led by God's Spirit, these are God's sons. For you did not receive a spirit of slavery, causing fear again, but you received a spirit of adoption as sons, by which Spirit we cry out, Abba, Father. The Spirit itself bears witness with our spirit that we are God's children. If then we are children, we are also heirs, heirs indeed of God, but joint heirs with Christ, provided we suffer together, that we may also be glorified together. Consequently, I reckon that the sufferings of the present season do not amount to anything in comparison with the glory that is going to be revealed in us. For the eager expectation of the creation is waiting for the revealing of the sons of God. For the creation was subjected to futility, not by its own will, but through him that subjected it on the basis of hope, that the creation itself also will be set free from enslavement to corruption and have the glorious freedom of the children of God. For we know that all creation keeps on groaning together and being in pain together until now. Not only that, but we ourselves also, who have the firstfruits, namely the Spirit, yes, we ourselves groan within ourselves, while we are earnestly waiting for adoption as sons, the release from our bodies by ransom. For we were saved in this hope. But hope that is seen is not hope. For when a man sees a thing, does he hope for it? But if we hope for what we do not see, we keep on waiting for it with endurance. In like manner, the Spirit also joins in with help for our weakness. For the problem of what we should pray for as we need to, we do not know, but the Spirit itself pleads for us with groanings unuttered. Yet he who searches the hearts knows what the meaning of the Spirit is, because it is pleading in accord with God for holy ones. Now we know that God makes all his works cooperate together for the good of those who love God, those who are the ones called according to his purpose. Because those whom he gave his first recognition, he also foreordained to be patterned after the image of his Son, that he might be the firstborn among many brothers.
Moreover, those whom he foreordained are the ones he also called, and those whom he called are the ones he also declared to be righteous. Finally, those whom he declared righteous are the ones he also glorified. What then shall we say to these things? If God is for us, who will be against us? He who did not even spare his own Son, but delivered him up for us all, why will he not also with him kindly give us all other things? Who will file accusation against God's chosen ones? God is the one who declares them righteous. Who is he that will condemn? Christ Jesus is the one who died, yes, rather the one who was raised up from the dead, who is on the right hand of God, who also pleads for us. Who will separate us from the love of the Christ? Will tribulation, or distress, or persecution, or hunger, or nakedness, or danger, or sword? Just as it is written, "For your sake we are being put to death all day long. We have been accounted as sheep for slaughtering." To the contrary, in all these things we are coming off completely victorious through him that loved us. For I am convinced that neither death nor life, nor angels, nor governments, nor things now here, nor things to come, nor powers, nor height, nor depth, nor any other creation will be able to separate us from God's love that is in Christ Jesus our Lord. Capítulo 8. Por lo tanto, no tienen condenación los que están en unión con Cristo Jesús. Porque la ley de ese Espíritu que da vida en unión con Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Pues, dado que había incapacidad de parte de la ley, en tanto que era débil a causa de la carne, Dios, por medio de enviar a su propio Hijo en semejanza de carne pecaminosa, y tocante al pecado, condenó al pecado en la carne, para que el justo requisito de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos en conformidad con la carne, sino en conformidad con el Espíritu. Porque los que están en conformidad con la carne, fijan su mente en las cosas de la carne, mas los que están en conformidad con el Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el tener la mente puesta en la carne significa muerte, pero el tener la mente puesta en el Espíritu significa vida y paz. Porque el tener la mente puesta en la carne significa enemistad con Dios, porque no está sujeta a la ley de Dios, ni de hecho lo puede estar. Por eso los que están en armonía con la carne no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes no están en armonía con la carne, sino con el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios verdaderamente mora en ustedes. Pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, éste no le pertenece. Mas si Cristo está en unión con ustedes, el cuerpo verdaderamente está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu es vida a causa de la justicia. Si pues el Espíritu del que levantó a Jesús de entre los muertos mora en ustedes, el que levantó a Cristo Jesús de entre los muertos, vivificará también sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que reside en ustedes. Así pues, hermanos, no nos vemos obligados a la carne para vivir de acuerdo con la carne. Porque si ustedes viven de acuerdo con la carne, de seguro morirán. Mas si por el Espíritu hacen morir las prácticas del cuerpo, vivirán. Porque todos los que son conducidos por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Porque no recibieron ustedes un espíritu de esclavitud que ocasione temor de nuevo, sino que recibieron un espíritu de adopción como hijos, espíritu por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Pues, si somos hijos, también somos herederos,
herederos por cierto de Dios, mas coherederos con Cristo, con tal que suframos juntamente, para que también seamos glorificados juntamente. En consecuencia estimo que los sufrimientos del tiempo presente no son de ninguna importancia en comparación con la gloria que va a ser revelada en nosotros. Porque la expectativa ansiosa de la creación aguarda la revelación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a futilidad, no de su propia voluntad, sino por aquel que la sujetó, sobre la base de la esperanza de que la creación misma también será libertada de la esclavitud a la corrupción y tendrá la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación sigue gimiendo juntamente, y estando en dolor juntamente hasta ahora. No solo eso, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias, a saber, el Espíritu, si nosotros mismos gemimos dentro de nosotros mismos, mientras aguardamos encarecidamente la adopción como hijos, el ser puestos en libertad de nuestros cuerpos por rescate. Porque fuimos salvados en esta esperanza, mas la esperanza que se ve no es esperanza, porque cuando el hombre ve una cosa, ¿la espera? Mas si esperamos lo que no vemos, seguimos aguardándolo con perseverancia. De igual manera el Espíritu también acude con ayuda para nuestra debilidad, porque el problema de lo que debemos pedir en oración como necesitamos hacerlo no lo sabemos, pero el Espíritu mismo aboga por nosotros con gemidos no expresados. Sin embargo, el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque éste aboga en conformidad con Dios por los santos. Ahora bien, sabemos que Dios hace que todas sus obras cooperen juntas para el bien de los que aman a Dios, los que son llamados según su propósito. Porque a los que dio su primer reconocimiento, también los predeterminó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él fuese el primogénito entre muchos hermanos. Además, los que Él predeterminó son los que Él también llamó, y los que Él llamó son los que Él también declaró ser justos. Finalmente, los que Él declaró justos son los que Él también glorificó. ¿Qué pues diremos a estas cosas? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que ni aun a su propio Hijo perdonó, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿por qué no nos dará bondadosamente también con Él todas las otras cosas? ¿Quién presentará acusación contra los escogidos de Dios? Dios es el que los declara justos. ¿Quién es el que condenará? Cristo Jesús es el que murió, sí, más bien el que fue levantado de entre los muertos, que está a la diestra de Dios, que también aboga por nosotros. ¿Quién nos separará del amor del Cristo? ¿La tribulación, o la aflicción, o la persecución, o el hambre, o la desnudez, o el peligro, o la espada? Así como está escrito: por tu causa se nos hace morir todo el día. Se nos ha tenido por ovejas destinadas al degüello. Al contrario, en todas estas cosas estamos saliendo completamente victoriosos por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni muerte ni vida, ni ángeles, ni gobiernos, ni cosas aquí ahora, ni cosas por venir, ni poderes, ni altura, ni profundidad, ni ninguna otra creación podrá separarnos del amor de Dios que está en Cristo Jesús nuestro Señor. Глава 8. Поэтому тем, кто в единстве с Христом Иисусом, нет осуждения. Закон Духа, дающего жизнь в единстве с Христом Иисусом, освободил тебя от закона греха и смерти. А так как в законе была несостоятельность, поскольку из-за плоти он был слаб, то Бог, чтобы покончить с грехом, послал своего Сына в подобие грешной плоти, и так осудил грех в плоти, чтобы праведное требование закона
исполнилось в нас, поступающих не по плоти, а по духу. Живущие по плоти устремляют свои мысли на плотское, а живущие по духу — на духовное. Помышления плотские означают смерть, а помышления духовные — жизнь и мир, потому что помышления плотские означают вражду с Богом, поскольку плоть не подчиняется закону Бога, да и по сути не может подчиняться. Стало быть, живущие по плоти не могут угодить Богу. Но вы живете не по плоти, а по духу, если Дух Бога на самом деле обитает в вас. Но если кто не имеет Духа Христа, то он и не принадлежит ему. Если же Христос в единстве с вами, то тело мертво из-за греха, а Дух есть жизнь благодаря праведности. Если же Дух того, кто воскресил Иисуса из мертвых, обитает в вас, то воскресивший Христа Иисуса из мертвых оживит и ваши смертные тела своим Духом, обитающим в вас. А потому, братья, на нас лежит обязанность, но не перед плотью, чтобы жить по плоти. Потому что если вы живете так, как вам диктует плоть, то непременно умрете. Но если убиваете дела тела духом, то будете жить. Все ведомые Божьим Духом — сыновья Бога. Вы получили не дух рабства, вновь наводящий страх, а получили дух усыновления, и этим духом взываем: «Авва, Отец». И этот самый дух свидетельствует с нашим духом, что мы дети Бога. А если мы дети, то и наследники. Наследники самого Бога, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Поэтому я полагаю, что страдания, испытываемые в настоящее время, ничего не значат в сравнении с той славой, которая откроется в нас. Все творение с горячей надеждой ожидает, когда сыновья Бога открыто проявят себя. Ведь творение было покорено суете не по своей воле, но через покорившего его, в надежде, что и само творение освободится от рабства тления и получит славную свободу детей Бога. Мы знаем, что все творение стонет и мучится по сей день. К тому же и мы сами, имеющие первые плоды, то есть Дух, да, мы сами стонем в себе, с нетерпением ожидая усыновления, освобождения от наших тел выкупом. Мы были спасены в этой надежде, но надежда видимая не надежда. Ведь если человек что-то видит, разве он на это надеется? Но если надеемся на невидимое, то продолжаем ожидать со стойкостью. Таким же образом подкрепляет нас в наших слабостях и Дух, потому что мы не знаем, о чем молиться, когда необходимо. Но Дух сам ходатайствует за нас вместе с невысказанными стонами. Однако исследующий сердца знает, что подразумевает Дух, потому что Дух ходатайствует за святых в согласии с волей Бога. Мы же знаем, Бог делает свои дела так, чтобы все они содействовали благу любящих Бога, тех, кто призван согласно Его намерению. Потому что тем, кого Он признал прежде, Он также предопределил быть подобными образу Своего Сына, чтобы Он был первенцем среди многих братьев. А кого Он предопределил, тех и призвал. И кого призвал, тех и объявил праведными. И, наконец, кого объявил праведными, тех и прославил. Что же на это скажем? Если Бог за нас, то кто будет против нас? Тот, кто не пожалел собственного Сына, но отдал Его за всех нас, неужели с Ним не дарует нам и всего остального? Кто выдвинет обвинение против Божьих избранных? Сам Бог объявляет их праведными. Кто осудит? Христос Иисус, умерший, а вернее воскресший из мертвых, который сидит по правую руку от Бога, Он ходатайствует за нас. Кто отделит нас от любви Христа? Горести или страдания, или преследование, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Как написано: «За тебя нас весь день предают смерти,
считают овцами, приготовленными на убой. Но мы во всем одерживаем победу благодаря тому, кто проявил к нам любовь. Я убежден, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни правительство, ни настоящее, ни предстоящее, ни силы, ни высота, ни глубина, ни какое-либо другое творение не смогут отделить нас от любви Бога, которая во Христе Иисусе, нашем Господе. Chapter 8. Therefore, those in union with Christ Jesus have no condemnation. For the law of that Spirit which gives life in union with Christ Jesus has set you free from the law of sin and of death. For there being an incapability on the part of the law while it was weak through the flesh, God, by sending his own Son in the likeness of sinful flesh and concerning sin, condemned sin in the flesh, that the righteous requirement of the law might be fulfilled in us who walk not in accord with the flesh, but in accord with the Spirit. For those who are in accord with the flesh set their minds on the things of the flesh, but those in accord with the Spirit on the things of the Spirit. For the minding of the flesh means death, but the minding of the Spirit means life and peace, because the minding of the flesh means enmity with God. For it is not under subjection to the law of God, nor in fact can it be. So those who are in harmony with the flesh cannot please God. However, you are in harmony not with the flesh, but with the Spirit, if God's Spirit truly dwells in you. But if anyone does not have Christ's Spirit, this one does not belong to him. But if Christ is in union with you, the body indeed is dead on account of sin, but the Spirit is life on account of righteousness. If now the Spirit of him that raised up Jesus from the dead dwells in you, he that raised up Christ Jesus from the dead will also make your mortal bodies alive through his Spirit that resides in you. So then, brothers, we are under obligation not to the flesh to live in accord with the flesh. For if you live in accord with the flesh, you are sure to die. But if you put the practices of the body to death by the Spirit, you will live. For all who are led by God's Spirit, these are God's sons. For you did not receive a spirit of slavery, causing fear again, but you received a spirit of adoption as sons, by which Spirit we cry out, Abba, Father. The Spirit itself bears witness with our spirit that we are God's children. If then we are children, we are also heirs, heirs indeed of God, but joint heirs with Christ, provided we suffer together, that we may also be glorified together. Consequently, I reckon that the sufferings of the present season do not amount to anything in comparison with the glory that is going to be revealed in us. For the eager expectation of the creation is waiting for the revealing of the sons of God. For the creation was subjected to futility, not by its own will, but through him that subjected it on the basis of hope that the creation itself also will be set free from enslavement to corruption and have the glorious freedom of the children of God. For we know that all creation keeps on groaning together and being in pain together until now. Not only that, but we ourselves also, who have the firstfruits, namely the Spirit, yes, we ourselves groan within ourselves, while we are earnestly waiting for adoption as sons, the release from our bodies by ransom. For we were saved in this hope. But hope that is seen is not hope. For when a man sees a thing, does he hope for it? But if we hope for what we do not see, we keep on waiting for it with endurance. In like manner, the Spirit also joins in with help for our weakness. For the problem of what we should pray for as we need to, we do not know, but the Spirit itself pleads for us with groanings unuttered.
Yet he who searches the hearts knows what the meaning of the Spirit is, because it is pleading in accord with God for holy ones. Now we know that God makes all his works cooperate together for the good of those who love God, those who are the ones called according to his purpose. Because those whom he gave his first recognition, he also foreordained to be patterned after the image of his Son, that he might be the firstborn among many brothers. Moreover, those whom he foreordained are the ones he also called, and those whom he called are the ones he also declared to be righteous. Finally, those whom he declared righteous are the ones he also glorified. What then shall we say to these things? If God is for us, who will be against us? He who did not even spare his own Son, but delivered him up for us all, why will he not also with him kindly give us all other things? Who will file accusation against God's chosen ones? God is the one who declares them righteous. Who is he that will condemn? Christ Jesus is the one who died, yes, rather the one who was raised up from the dead, who is on the right hand of God, who also pleads for us. Who will separate us from the love of the Christ? Will tribulation, or distress, or persecution, or hunger, or nakedness, or danger, or sword? Just as it is written, for your sake we are being put to death all day long. We have been accounted as sheep for slaughtering. To the contrary, in all these things we are coming off completely victorious through him that loved us. For I am convinced that neither death nor life, nor angels, nor governments, nor things now here, nor things to come, nor powers, nor height, nor depth, nor any other creation will be able to separate us from God's love that is in Christ Jesus our Lord. Capítulo 8. Por lo tanto, no tienen condenación los que están en unión con Cristo Jesús. Porque la ley de ese Espíritu que da vida en unión con Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Pues, dado que había incapacidad de parte de la ley, en tanto que era débil a causa de la carne, Dios, por medio de enviar a su propio Hijo en semejanza de carne pecaminosa, y tocante al pecado, condenó al pecado en la carne, para que el justo requisito de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos en conformidad con la carne, sino en conformidad con el Espíritu. Porque los que están en conformidad con la carne, fijan su mente en las cosas de la carne, mas los que están en conformidad con el Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el tener la mente puesta en la carne significa muerte, pero el tener la mente puesta en el Espíritu significa vida y paz. Porque el tener la mente puesta en la carne significa enemistad con Dios, porque no está sujeta a la ley de Dios, ni de hecho lo puede estar. Por eso los que están en armonía con la carne no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes no están en armonía con la carne, sino con el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios verdaderamente mora en ustedes. Pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, éste no le pertenece. Mas si Cristo está en unión con ustedes, el cuerpo verdaderamente está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu es vida a causa de la justicia. Si pues el Espíritu del que levantó a Jesús de entre los muertos mora en ustedes, el que levantó a Cristo Jesús de entre los muertos, vivificará también sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que reside en ustedes. Así pues, hermanos, no nos vemos obligados a la carne para vivir de acuerdo con la carne. Porque si ustedes viven de acuerdo con la carne, de seguro morirán. Mas si por el Espíritu hacen morir las prácticas del cuerpo, vivirán.
Porque todos los que son conducidos por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Porque no recibieron ustedes un espíritu de esclavitud que ocasione temor de nuevo, sino que recibieron un espíritu de adopción como hijos, espíritu por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Pues, si somos hijos, también somos herederos, herederos por cierto de Dios, mas coherederos con Cristo, con tal que suframos juntamente, para que también seamos glorificados juntamente. En consecuencia estimo que los sufrimientos del tiempo presente no son de ninguna importancia en comparación con la gloria que va a ser revelada en nosotros. Porque la expectativa ansiosa de la creación aguarda la revelación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a futilidad, no de su propia voluntad, sino por aquel que la sujetó, sobre la base de la esperanza de que la creación misma también será libertada de la esclavitud a la corrupción y tendrá la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación sigue gimiendo juntamente, y estando en dolor juntamente hasta ahora. No solo eso, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias, a saber, el Espíritu, si nosotros mismos gemimos dentro de nosotros mismos, mientras aguardamos encarecidamente la adopción como hijos, el ser puestos en libertad de nuestros cuerpos por rescate. Porque fuimos salvados en esta esperanza, mas la esperanza que se ve no es esperanza, porque cuando el hombre ve una cosa, ¿la espera? Mas si esperamos lo que no vemos, seguimos aguardándolo con perseverancia. De igual manera el Espíritu también acude con ayuda para nuestra debilidad, porque el problema de lo que debemos pedir en oración como necesitamos hacerlo no lo sabemos, pero el Espíritu mismo aboga por nosotros con gemidos no expresados. Sin embargo, el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque éste aboga en conformidad con Dios por los santos. Ahora bien, sabemos que Dios hace que todas sus obras cooperen juntas para el bien de los que aman a Dios, los que son llamados según su propósito. Porque a los que dio su primer reconocimiento, también los predeterminó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él fuese el primogénito entre muchos hermanos. Además, los que Él predeterminó son los que Él también llamó, y los que Él llamó son los que Él también declaró ser justos. Finalmente, los que Él declaró justos son los que Él también glorificó. ¿Qué pues diremos a estas cosas? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que ni aun a su propio Hijo perdonó, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿por qué no nos dará bondadosamente también con Él todas las otras cosas? ¿Quién presentará acusación contra los escogidos de Dios? Dios es el que los declara justos. ¿Quién es el que condenará? Cristo Jesús es el que murió, sí, más bien el que fue levantado de entre los muertos, que está a la diestra de Dios, que también aboga por nosotros. ¿Quién nos separará del amor del Cristo? ¿La tribulación, o la aflicción, o la persecución, o el hambre, o la desnudez, o el peligro, o la espada? Así como está escrito, por tu causa se nos hace morir todo el día. Se nos ha tenido por ovejas destinadas al degüello. Al contrario, en todas estas cosas estamos saliendo completamente victoriosos por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni muerte ni vida, ni ángeles, ni gobiernos, ni cosas aquí ahora, ni cosas por venir, ni poderes, ni altura, ni profundidad, ni ninguna otra creación podrá separarnos del amor de Dios que está en Cristo Jesús.